Problema plantea: una pequeña esfera de masa 0,5 kilogramos se mueve por la ranura lisa horizontal. Pues ahí está la esferita, una esferita se mueve por esta ranura lisa horizontal, o sea que no hay rozamiento, debido a la rotación del brazo A. Entonces este brazo A tiene una rotación en sentido horario. Dice: determine la fuerza de la barra sobre la partícula. Obviamente esta barra estará ejerciendo fuerza sobre la partícula, hay que determinarla. Y la fuerza normal que hace la ranura, entonces aquí la partícula está apoyada sobre esa ranura, ella hace fuerza normal sobre la partícula. Cuando teta, cuando esta barrita está o cuando este ángulo vale 30 grados. Nos dice además que la barra tiene, esto es aceleración angular de 3 radianes por segundo cuadrado y velocidad angular de 2 radianes por segundo. Bueno, para este caso vamos a utilizar coordenadas radial transversal. Entonces recordemos que debemos colocar un eje de referencia. En este caso vamos a tomar el eje horizontal. Para medir o para construir una expresión que me relacione mi eje radial, que va a ser este, con mi ángulo teta. Bueno, pero mi ángulo teta está en la parte de arriba. Sin embargo, nosotros sabemos por alternos internos que este sería teta en el triángulo. ¿Por qué escogemos el sistema de coordenadas radial transversal? A medida que se mueve la barra, la distancia del punto O a la partícula va cambiando, pero va cambiando en longitud y va cambiando en ángulo. Como hay un cambio en longitud y un cambio en ángulo, se escoge las coordenadas r teta, porque r es el vector de posición, será el vector que va de O hacia donde está la partícula. Ese vector va creciendo en longitud, entonces corresponde a r, y ese vector dibujado desde acá va cambiando también en ángulo. Este ángulo va cambiando, ese sería teta, por eso escogemos coordenada radial transversal. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre sobre la partícula. Bueno, las fuerzas que actúan sobre mi partícula, entonces está, como dice que la ranura es lisa y es horizontal, por ser la ranura horizontal quiere decir que existe una fuerza vertical sobre la partícula que es el peso. Existe una fuerza que hace la ranura a la partícula, que es la normal. Y existe una fuerza que hace el brazo a la partícula, que la vamos a llamar F, la fuerza que la mueve. Bueno, ahora escogemos unas coordenadas de trabajo. Entonces está dibujado el eje radial desde el centro de movimiento donde está la partícula, y va a ser positivo hacia afuera en la dirección que incrementa o en la dirección que aumenta R. Perpendicular al eje radial, como esto es una partícula, quiere decir que está pegada a la barra, y si está pegada a la barra, podemos decir que la barra coincide con el eje radial. Perpendicular al eje radial está el eje transversal. Bueno, fíjese que la fuerza está en dirección transversal, que el peso y la normal no están en esa dirección, entonces nos toca determinar este ángulo, que es de 30 grados, donde actúa dentro de nuestro sistema coordenado. Entonces coloquemos aquí una horizontal, coloquemos aquí una vertical, y fíjese que teta, ese ángulo teta es el ángulo entre la vertical y el eje radial, o sea, este sería teta, vertical y el eje radial. Por alternos internos, este es teta, y este es el mismo teta.
Entonces ahora se trata de hacer sumatoria de fuerzas sobre el eje radial igual a masa por aceleración radial. Sumatoria de fuerzas sobre el eje transversal igual a masa por aceleración transversal. Bueno, recordemos que la aceleración radial se va a calcular como la radial R2 puntos menos R teta punto cuadrado, y la aceleración transversal R teta 2 puntos más 2 R punto teta punto. Esa es la manera como obtenemos la aceleración en las coordenadas polares, que son estos dos terminitos de acá. Bueno, entonces podemos empezar con la parte cinemática o con la parte dinámica. Cinética o dinámica. Empecemos con la parte cinética, es decir, la de las fuerzas. Entonces, si yo miro el eje radial, las fuerzas que actúan sobre el eje radial, vamos a obtener que esta normal tiene componente hacia el eje radial. La componente, pues me voy paralelo, forma paralela al eje transversal, y aquí en forma paralela al eje radial, y voy a sacar las dos componentes. Esta componente que será n en dirección transversal, y esta componente que será n en dirección radial. De igual manera, ese peso también tiene dos componentes. Este peso, que es esta fuerza vertical acá, también tiene dos componentes. Entonces vamos a sacar las componentes del peso. Entonces, si me vengo paralelo al eje transversal y me vengo paralelo al eje radial, encuentro las dos componentes del peso. Esta que va bajando y es W transversal, y esta que también va bajando y es W radial. Bueno, una vez que hemos descompuesto, fíjense que el ángulo θ, a partir del cual vamos a trabajar, está acá, en el triangulito está acá. Entonces vamos a sacar las componentes sobre la radial. Entonces, sobre la radial tenemos W radial. Como W radial está pegada a θ, pues vamos a decir que es con coseno. Entonces será mg coseno θ. Pues bueno, sumatoria de fuerzas en el eje radial. Sumatoria de fuerzas en el eje radial. Tenemos W, bueno, W es masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad, y dijimos que era por radial por coseno θ, ¿cierto? O sea, por coseno de 30 grados, ¿cierto? Esta componente, entonces en el triangulito de fuerzas, miren, es el cateto adyacente, ¿no? La radial es el cateto adyacente, coseno de 30. Listo, la componente normal, entonces en dirección radial esa componente normal también va con coseno de 30, entonces será la normal n coseno de 30 grados. Bueno, fijémonos que esta es positiva y en cambio la de atrás es negativa. Mire, la componente del peso en la dirección radial, o sea, me estoy refiriendo a este vector, va entrando al eje radial. En cambio, la componente de la normal, o sea, este vector está saliendo. Entonces es positiva la componente de la normal. Bueno, ¿qué más tenemos sobre el eje radial? Solo tenemos esas dos fuercitas. Entonces ya podemos igualar a masa por aceleración radial. Bueno, vamos a reemplazar lo que conocemos de esa ecuación. Bueno, hemos reemplazado sobre la ecuación lo que conocemos para generar finalmente la ecuación menos 4,24 más 0,86 por la normal igual a 0,5 por la aceleración radial. Bueno, no hemos colocado unidades porque todo está dimensional, todo está con las dimensiones correctas.
estamos en sistema internacional. Y esta va a ser la ecuación 1, donde desconocemos aceleración radial y normal. Ahora lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en la dirección transversal igual a masa por aceleración transversal. Bueno, entonces miremos las fuerzas en la dirección transversal. Vamos al diagrama. Pues en la dirección transversal tenemos las siguientes fuerzas. Tenemos la componente del peso, esta componente del peso, bueno, no estoy bien con esta componente del peso. Tenemos la componente de la normal, esta componente de la normal, y tenemos esta fuerza que hace el brazo a la partícula. Tenemos tres fuerzas. Bueno, las dos componentes, tanto el peso como la normal, van con seno, ¿no? Porque ambas están en el opuesto del ángulo. Entonces tendremos una mg seno de 30 grados y la otra normal seno de 30 grados. Bueno, una será positiva, la otra negativa. La componente del peso negativa, ¿cierto? Porque el vectorcito va para abajo. Negativa la componente del peso. Y la componente de la normal positiva. La fuerza F que actúa entre la partícula y el brazo, fíjese que va bajando, va en la dirección radial transversal negativa. Entonces aquí es menos F e igualo a masa por aceleración transversal. Exactamente igual que arriba, reemplazo lo que conozco. Entonces reemplazo la masa, que son 0,5 kilogramos, la gravedad 9,81 por seno del ángulo, y vamos a obtener la siguiente ecuación. Obtenemos la ecuación menos 2,45 más 0,5 por la normal menos la fuerza F igual a 0,5 por la aceleración transversal. Esta es nuestra ecuación 2. Entre las dos ecuaciones tenemos cuatro incógnitas: la normal, la fuerza, la aceleración radial y la aceleración transversal. Entonces ahora lo que hacemos es solucionar cinemáticamente para hallar aceleración radial y aceleración transversal. Vengo y reemplazo en las dos ecuaciones y solo tendría dos incógnitas. Entonces la aceleración radial la vamos a hallar como r2 puntos menos r teta punto cuadrado. Luego necesito r2 puntos. Entonces lo que se hace en este tipo de problemas es sacar la ecuación de movimiento. Entonces para sacar la ecuación de movimiento vamos a hacer lo siguiente. La ecuación de movimiento es una ecuación que relacione r y teta en cualquier parte del ángulo o en cualquier instante del tiempo. Entonces vamos a trazar aquí un triángulo rectángulo donde la hipotenusa del triángulo es r, donde un ángulo agudo del triángulo es teta, y donde esta distancia es fija y es 0,5. Y entonces a medida que se mueve la barra, fíjense como r incrementa y teta incrementa. De acá, de este triángulo, voy a relacionar r y teta y el cateto adyacente, que lo conocemos que es 0,5. Entonces la función que me relaciona es la hipotenusa, porque r está en la hipotenusa, el cateto adyacente y teta es coseno de teta. Entonces vamos a decir que coseno de teta es igual a cateto adyacente, o sea 0,5, sobre hipotenusa, que es r. De acá despejamos r, entonces decimos que r es igual a 0,5, pero 0,5 es un medio, ¿no? A un medio sobre coseno de teta, porque el coseno, lo que hago es intercambiarlo, ¿no? Subo la r y bajo el coseno de teta. Bueno, pero nosotros sabemos que 1 sobre coseno de teta es lo mismo que secante de teta. Entonces vamos a decir que r es igual a un medio de secante de teta. Y esta se llama la ecuación de movimiento para la barra en función de teta. Entonces a partir de esta ecuación r vamos a construir r punto y r2 puntos. Entonces r punto
volvemos a hacer R punto es igual a 1/2, la derivada de secante es secante teta por tangente teta por teta punto. Bueno, y para hacer R dos puntos pues nos toca un trabajo más larguito, más complicado, porque debo hacer la derivada del producto, pero el triple producto que hay arriba. Entonces R dos puntos es igual a 1/2, la derivada de secante es secante teta por tangente teta por teta punto. Por las otras dos sin derivar, o sea, por tangente teta por teta punto. Más, bueno, este 1/2 va multiplicando a todo. Secante teta se deja quieta por la derivada de tangente teta es secante cuadrado teta por teta punto y nuevamente por teta punto, que es la tercera sin derivar, más las dos primeras quietas, secante teta, tangente teta, por la derivada de la tercera, que es teta dos puntos. Bueno, entonces ya tenemos, fíjense que tenemos una ecuación para R, una ecuación para R punto y una ecuación para R dos puntos. Bueno, reduzcamos un poquito las ecuaciones de R dos puntos. Decimos que R dos puntos es igual a, entonces como aquí tengo tangente por tangente, eso me dará tangente cuadrado, entonces es secante teta, tangente cuadrado teta, por teta punto cuadrado, porque está teta punto por teta punto, más la siguiente, secante cubo teta, ¿cierto? Porque está secante teta por secante cuadrado teta, entonces me dará secante cubo teta, por nuevamente teta punto al cuadrado, más la de abajo, bueno, la de abajo si no nos cambie nada, secante teta por tangente teta por teta dos puntos. Bueno, y esta es nuestra ecuación para R dos puntos reducida. Bueno, aquí nos falta multiplicar toda esta ecuación por 1/2. Digamos que R dos puntos es igual a 1/2. Listo. Ahora lo que hacemos es reemplazar en estas ecuaciones teta por 30 grados. Teta punto nos lo da el problema nos da teta punto 2 radianes por segundo, teta punto 2 radianes por segundo, y teta 2 puntos también nos lo da el problema, la aceleración angular nos dice que son 3 radianes por segundo cuadrado. Bueno, si reemplazo en estas tres ecuaciones estas condiciones de teta, teta punto y teta 2 puntos, entonces puedo encontrar que R vale, que R punto vale y que R dos puntos vale. Entonces hagamos las operaciones. Una vez que hemos hallado R punto y R dos punto, entonces ahora sí podemos calcular la aceleración radial. Aceleración radial es igual a R dos puntos menos R teta punto cuadrado. Si reemplazamos, entonces decimos que aceleración radial es igual a 4,84 metros segundo cuadrado, porque estamos hablando de aceleración, menos R que nos dio 0,57 multiplicado, pues esto está en metros, multiplicado por teta 2 puntos es 2 al cuadrado. Bueno, este teta 2 puntos está en radianes por segundo, esto queda al cuadrado. Bueno, recordemos que este radian no lo trabajamos, ¿listo? Y al hacer operaciones vamos a obtener que la aceleración radial vale 2,53 metros segundo cuadrado. Ahora de la misma manera calculamos la transversal, la aceleración transversal.
Entonces decimos aceleración transversal es igual a r teta 2 puntos menos 2 r punto teta punto. Bueno, reemplazando unidades tenemos, reemplazando valores, aceleración transversal es igual a r, que es 0,57 metros por teta 2 puntos, 3 radianes segundo cuadrado, no le da el problema, menos 2 veces r punto que nos dio 0,66, como es r punto son metros segundo, 2 r punto por teta punto, pues que son 2 radianes sobre segundo. Bueno, al hacer la operación vamos a obtener que aceleración transversal vale 4,39 metros por segundo cuadrado. Bueno, y como ya conocemos aceleración radial y aceleración transversal, ahora sí nos podemos devolver a las ecuaciones de cinética y reemplazamos. Recordemos que aquí tenemos n coseno de 30 menos 0,5 por 9,81 por coseno de 30 igual a 0,5 por 2,53 que nos dio la aceleración radial. Bueno, estamos dejando de lado las unidades porque todo está en sistema internacional, entonces no vamos a tener problema de unidades. Entonces n nos da 6,37 newton. Ese es el valor de la fuerza normal, y la fuerza F que empuja la barrita, vamos a decir que F más 0,5 por 9,81 por seno de 30 grados menos 6,37 seno de 30 grados debe ser igual a la masa por la aceleración transversal. Entonces nos queda igual a 0,5 por 4,39 son metros segundo. Bueno, estamos dejando de lado las unidades porque todo va a estar en newton. Entonces la fuerza F tiene un valor de 2,93 newton. Bueno, y con esto tenemos determinadas la fuerza normal y la fuerza de empuje F de la barra, o sea, esta fuerza normal y esta fuerza de empuje de la barra sobre la partícula.